Marchitarse de amor. Eco y Narciso. Existieron una vez dos seres que, como las flores en otoño, se marchitaron de amor y soledad. Un amor imposible, no correspondido. Sus historias son, en realidad, divergentes, pero se cruzaron en un punto fatal para cada uno de ellos. Eco era una ninfa, hermosa y dotada de cualidades como sólo poseen las criaturas divinas, pero su don más sobresaliente era la gracia, la amenidad de la conversación. Por eso Zeus la había escogido a ella entre las divinidades para que distrajese a Hera mientras él la traicionaba con otros amores. Y Hera, efectivamente, se entretenía tanto escuchando a Eco que no advertía lo que pasaba a su alrededor. Pero un día se percató del engaño. Su cólera fue terrible y su castigo el más despiadado. Condenó a Eco a perder su don precioso, la privó de la palabra y únicamente le permitía repetir los últimos sonidos que escuchara. Así Eco, antes tan jovial y llena de donaire, ahora resultaba monótona y todos rehuían su compañía. Se fue quedando sola, sin alegría, pero aún se resignaba a vivir así, correteando por los montes, jugando a despistar a los pastores y a las fieras, cuyos aullidos reiteraba como burlándose. Pero amaneció un día aciago. La paz de los bosques se turbaba por la presencia humana. De pronto Eco tropezó con un hombre, un muchacho muy joven, Narciso. Precisamente él, por un sino fatídico, era dueño de una belleza a la que nadie lograba resistirse, y de un corazón frío, incapaz de corresponder a los sentimientos que despertaba. Eco, que vivía triste pero tranquila, desde ese momento no iba a conocer tampoco el sosiego. Ella nunca había amado aún, ni a mortal ni a inmortal. Así que toda su capacidad de ternura, sus anhelos de compañía, se concentraron en aquel instante y se volcaron en Narciso. ¿Y qué circunstancias tan amargas descubría el amor? Quiso hablar al hombre, pero no podía, por culpa de la maldición que recaía sobre ella. Se tuvo que contentar con mirarlo, apasionadamente. Él también estaba asombrado, incluso conmovido, por ese inesperado encuentro con una joven tan hermosa en mitad del bosque. ¿Quién eres, muchacha? ¿Qué haces aquí? Aquí, tuvo que contestar Eco sin remedio. Sí, aquí, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo me llamo Narciso. ¿Y tú? ¿Y tú? Narciso la miró sorprendido. Empezaba a enfurecerse. Me parece que te burlas de mí. De mí. Él, encolerizado, se dio media vuelta y echó a andar. Eco estaba angustiada. Narciso se iba, y lleno de desprecio hacia ella. ¿Qué podía hacer? Intentaba pronunciar alguna palabra, mas inútilmente. Sus pensamientos eran tan intensos, pero no conseguía materializarlos en sonidos. Un pájaro junto a ella trinó, y automáticamente repitió el final de su canto, lo único que llegaba a brotar de su garganta. Suplicó a los dioses el perdón, todo en vano. Hera, la soberana del Olimpo, es demasiado rencorosa y no la escuchaba. Y el joven se iba alejando. No volvería a verle. ¿Cómo permitirlo? Corrió detrás de él hasta alcanzarlo y ponerse delante. Le tocó en el hombro y le sonrió. Narciso se ablandó y también risueño volvió a hablar. ¿Tú otra vez? ¿Vas a dejar ya tus bromas? Bromas. Nuevamente el hombre ensombreció el gesto. Oh, no, sigues igual. Igual. Pues vete y déjame en paz continuar mi camino. Camino. Narciso apresuró el paso, pero la ninfa lo perseguía, siempre detrás. Él, exasperado, se detuvo y gritó. «¿Pero qué quieres de mí?» «De mí. ¡Calla!» «Calla». Eco no tenía otro medio de comunicarle sus sentimientos. Se abalanzó sobre él y le besó con toda la pasión que la inundaba. Narciso se dejó besar y al fin la apartó. «¿Así que eso es lo que quieres?» «Quieres. Estás loca. Hablar puedes, no eres muda, mas sin ningún sentido.
Tienes la cabeza hueca y te dejas llevar por tus instintos, como los animales de esta selva en la que vives. Vives. Podría complacerte, eres muy bella, pero tu compañía me resultaría insoportable. Me empalagan tus besos, si detrás de ellos y de esa mirada húmeda no hay sino vacío. Ea, márchate. De nuevo emprendió su camino y, como ella no cedía y lo intentaba retener, la empujó con violencia y echó a correr hasta desaparecer de su vista para siempre. Eco, tendida en tierra, quedó llorando amargamente. Así permaneció, sin parar, días y noches. Si hubiera podido hacerle entender quién era y el porqué de sus necias palabras, sin duda no la hubiese desdeñado. Oh, hasta qué extremo de crueldad había llegado el castigo de Hera. Ya no había esperanza para ella, el refugio de la soledad parecía ahora demasiado espantoso. Y poco a poco la tristeza la fue consumiendo. Su cuerpo divino fue enflaqueciendo y estilizándose hasta desvanecerse en el aire. Tan solo quedó su voz, inextinguible, en las montañas. Y mientras se apagaba la llama de su existencia, el hombre de hielo se atrajo la ira de los dioses. Había ido demasiado lejos en su insolencia. Rechazar él, un simple humano, a una ninfa, un ser divino. Ensoberbecerse tanto de su belleza como para no hallar criatura alguna digna de su amor. Bien, pues si sólo él era merecedor de ser amado, ¿quién otro podría ser el objeto de su pasión? Y un día, al acercarse a beber a un río, sus ojos se posaron en el rostro encantador que tenía ante sí. Su misma imagen reflejada en las aguas. Aquel fuego que él ignoraba, aquella mezcla confusa de sensaciones, una dicha celestial y un dolor que le estrujaba el alma, todo lo experimentó en su interior, ansias de poseer al amado, pero ¿cómo asirlo si era un puro reflejo en el río que se quebraba al abrazarlo? Si era un dibujo mudo y sin movimientos propios. Igual que Eco se limitaba a repetir sus palabras por toda respuesta, el rostro adorado no hacía sino duplicar sus gestos. Sonreía cuando él sonreía y devolvía lágrimas a lágrimas. Daba besos sin calor, no tenía cuerpo. Sin embargo, no lograba dejar de anhelar a ese pelele sin sustancia, ni podía alejarse de allí, porque en cuanto miraba hacia otra parte ya no lo veía, y si se zambullía en el agua, esperando encontrarlo detrás, se topaba solo con piedras y algas. Así que se quedó como pegado en la orilla. No buscaba qué comer, ni a beber se atrevía, por no romper la querida figura. Y, a la par que Eco en las montañas, Narciso se dejó morir a la vera del río. De él solo perdura una flor que lleva su nombre, abonada por los restos de una carne marchita. Marchitarse de amor. Eco y Narciso. Existieron una vez dos seres que, como las flores en otoño, se marchitaron de amor y soledad. Un amor imposible, no correspondido. Sus historias son, en realidad, divergentes, pero se cruzaron en un punto, fatal para cada uno de ellos. Eco era una ninfa, hermosa y dotada de cualidades como sólo poseen las criaturas divinas, pero su don más sobresaliente era la gracia, la amenidad de la conversación. Por eso Zeus la había escogido a ella entre las divinidades para que distrajese a Hera mientras él la traicionaba con otros amores. Y Hera, efectivamente, se entretenía tanto escuchando a Eco que no advertía lo que pasaba a su alrededor. Pero un día se percató del engaño. Su cólera fue terrible y su castigo el más despiadado. Condenó a Eco a perder su don precioso, la privó de la palabra y únicamente le permitía repetir los últimos sonidos que escuchara. Así Eco, antes tan jovial y llena de donaire, volvió a hablar. ¿Tú otra vez? ¿Vas a dejar ya tus bromas? Bromas. Nuevamente el hombre ensombreció el gesto. Oh, no, sigues igual. Igual. Pues vete y déjame en paz continuar mi camino. Camino. Narciso apresuró el paso, pero la ninfa lo perseguía, siempre detrás.
Él, exasperado, se detuvo y gritó: «¿Pero qué quieres de mí?» «De mí. ¡Calla!». «Calla». Eco no tenía otro medio de comunicarle sus sentimientos. Se abalanzó sobre él y le besó con toda la pasión que la inundaba. Narciso se dejó besar y al fin la apartó. «¿Así que eso es lo que quieres?». «Quieres. Estás loca. Hablar puedes, no eres muda, mas sin ningún sentido. Tienes la cabeza hueca y te dejas llevar por tus instintos, como los animales de esta selva en la que vives. Vives. Podría complacerte, eres muy bella, pero tu compañía me resultaría insoportable. Me empalagan tus besos, si detrás de ellos y de esa mirada húmeda no hay sino vacío. Ea, márchate». De nuevo emprendió su camino y, como ella no cedía y lo intentaba retener, la empujó con violencia y echó a correr hasta desaparecer de su vista para siempre, por ese inesperado encuentro con una joven tan hermosa en mitad del bosque. «¿Quién eres, muchacha? ¿Qué haces aquí?». «Aquí», tuvo que contestar Eco sin remedio. «Sí, aquí, pero ¿quién eres?». «¿Quién eres?». «Yo me llamo Narciso. ¿Y tú?». «¿Y tú?». Narciso la miró sorprendido. Empezaba a enfurecerse. «Me parece que te burlas de mí». «¿De mí?». Él, encolerizado, se dio media vuelta y echó a andar. Eco estaba angustiada. Narciso se iba, y lleno de desprecio hacia ella. ¿Qué podía hacer? Intentaba pronunciar alguna palabra, mas inútilmente. Sus pensamientos eran tan intensos, pero no conseguía materializarlos en sonidos. Un pájaro junto a ella trinó, y automáticamente repitió el final de su canto, lo único que llegaba a brotar de su garganta. Suplicó a los dioses el perdón, todo en vano. Hera, la soberana del Olimpo, es demasiado rencorosa y no la escuchaba. Y el joven se iba alejando. No volvería a verle. ¿Cómo permitirlo? Corrió detrás de él hasta alcanzarlo y ponerse delante. Le tocó en el hombro y le sonrió. Narciso se ablandó, y también risueño, ahora resultaba monótona y todos rehuían su compañía. Se fue quedando sola, sin alegría, pero aún se resignaba a vivir así, correteando por los montes, jugando a despistar a los pastores y a las fieras, cuyos aullidos reiteraba como burlándose. Pero amaneció un día aciago. La paz de los bosques se turbaba por la presencia humana. De pronto Eco tropezó con un hombre, un muchacho muy joven, Narciso. Precisamente él, por un sino fatídico, era dueño de una belleza a la que nadie lograba resistirse, y de un corazón frío, incapaz de corresponder a los sentimientos que despertaba. Eco, que vivía triste pero tranquila, desde ese momento no iba a conocer tampoco el sosiego. Ella nunca había amado aún, ni a mortal ni a inmortal. Así que toda su capacidad de ternura, sus anhelos de compañía, se concentraron en aquel instante y se volcaron en Narciso. ¿Y qué circunstancias tan amargas descubría el amor? Quiso hablar al hombre, pero no podía, por culpa de la maldición que recaía sobre ella. Se tuvo que contentar con mirarlo, apasionadamente. Él también estaba asombrado, incluso conmovido. Eco, tendida en tierra, quedó llorando amargamente. Así permaneció, sin parar, días y noches. Si hubiera podido hacerle entender quién era y el porqué de sus necias palabras, sin duda no la hubiese desdeñado. Oh, hasta qué extremo de crueldad había llegado el castigo de Hera. Ya no había esperanza para ella. El refugio de la soledad parecía ahora demasiado espantoso. Y poco a poco la tristeza la fue consumiendo. Su cuerpo divino fue enflaqueciendo y estilizándose hasta desvanecerse en el aire. Tan solo quedó su voz, inextinguible, en las montañas. Y mientras se apagaba la llama de su existencia, el hombre de hielo se atrajo la ira de los dioses. Había ido demasiado lejos en su insolencia. Rechazar él, un simple humano, a una ninfa, un ser divino, ensoberbecerse tanto de su belleza como para no hallar criatura alguna digna de su amor. Bien, pues si sólo él era merecedor de ser amado, ¿quién otro podría ser el objeto de su pasión? Y un día, al acercarse a beber a un río,
sus ojos se posaron en el rostro encantador que tenía ante sí, su misma imagen reflejada en las aguas. Aquel fuego que él ignoraba, aquella mezcla confusa de sensaciones, una dicha celestial y un dolor. Sus historias son, en realidad, divergentes, pero se cruzaron en un punto, fatal para cada uno de ellos. Eco era una ninfa, hermosa y dotada de cualidades como sólo poseen las criaturas divinas, pero su don más sobresaliente era la gracia, la amenidad de la conversación. Por eso Zeus, el más despiadado, condenó a Eco a perder su don precioso, la privó de la palabra y únicamente le permitía repetir los últimos sonidos que escuchara. Así Eco, antes tan jovial y llena de donaire, ahora resultaba monótona y todos rehuían su compañía. La había escogido a ella entre las divinidades para que distrajese a Hera mientras él la traicionaba con otros amores. Y Hera, efectivamente, se entretenía tanto escuchando a Eco que no advertía lo que pasaba a su alrededor. Pero un día se percató del engaño. Su cólera fue terrible y su castigo se fue quedando sola, sin alegría, pero aún se resignaba a vivir así, correteando por los montes, jugando a despistar a los pastores y a las fieras, cuyos aullidos reiteraba como burlándose. Pero amaneció un día aciago. La paz de los bosques se turbaba por la presencia humana. De marchitarse de amor. Eco y Narciso. Existieron una vez dos seres que, como las flores en otoño, se marchitaron de amor y soledad. Un amor imposible, no correspondido.